ya no hablo. Hoy día por el medio marcaba, también me parece que guarda un calle cualquiera, porque me sacaba que era de comunidad guaraní jurídico, o ahí va guaraní que era con paventa, guaraní o de Teresa Africana, de comunidad guaraní, derecho, una por Mausú, por Clara, de mi Guayana, Carlos Ferreira y Gales. Y en Perú, y en Perú, y en Hawái, platicame, guaraní toca tenemos de los de cara a Perú, a Santos de Kalamazoo, Boigara, de mi Guayana, David Galeano Olivera. Y allá por que su país está para ti.
La Constitución de la República del Paraguay Guaraní la publicó por última manera utilizaba términos y usos del guaraní en tiempos de la colonia ontevidenses. Su algoritmo de tameo, usted imagina, ponemos ventaja más antigua de Jalmate con el guaraní, que más de 1000 términos para fortalecer y profundizar el guaraní. El puta de este sentencias en guaraní, de Coliviame en Pajaguada guaraní, en diferentes circunscripciones, jurisdicciones, competencias, fueros juzgados en tribunales de la República de Paraguay. Ahí justamente encuentra su Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, ONU de Kioto, 100 reglas de Brasil y Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Juan el Guadaí, ni Ñomo que está y la puta, oye, por último, yo ya lo en el Palacio de Justicia. Pues no jaracuerdi, defensores públicos, tengo jaracuerdi, abogados, jamanana, chafuera, hoy purupa, seba. Y para el tego, Luta, Torente, Loco la Pavé, se puede dejar a la altura de los políticos y va a quedar porque me apónito tu chapa, eu para ver, pero. Oye, porque a un pequeño peruano, guaraní, de Coliviare, ni a un gobierno, ni a guaraní, de Coliviare. Ahora, por eso, estamos para el azul, en el Japón, a la inteligencia de nivel, y ya me sé. A mí me dime, porque ahora me puedo ver cuando. Muy bien, para Mario iniciar así, para técnica. En Koala y Pajape, en el mismo de Yoni en Juan, tengo yo ya una línea de cara. Voy a cara de Guayana, Carlos Ferreira Quiñones. Haga tu jata, vete a pedir competencia. Por 38 años guaraní ha tenido lengua y cultura guaraní. Hoy título en la militancia de Paso. Fuera real de idea allí. No sé, la historia por la pura ustedes que guaraní ha tenido una parte de la maíza de la compañía. A veces esa alza, hoy a Brasil, Feliciano Costa, Peruano, Luispe, Tutamini, Guaraní, Papale, Happy, Obviamente, Oscar primero, Aguilarina, en Cararí, en Villa Zapala, con Iba, Amanda, Vieja, Villa Zapala, Academia de la Historia, Oscar Pinero, donde también tiene muchísimas obras, mucho trabajo a nivel nacional. Agradezco su presencia. Antes de estudiar ahí en la parte, entonces, cero va a igual. Lo voy a vivir, pero hasta ahí, que tiene Anda, Sabes, Carmen, Coño, Polisa, y Carmen. Primera
ahí que podemos ver una sangre por aquí. Y para tu campo hay una origina que observa que ya hay que ya que con la conducta con esta calle para que puede temporada. Temporada muy bella y conoce o el impacto de 2005 pero sentido de 2016 acabando no ser como África a un igual de la misma un igual misma que era esa cantidad de comunidad y hoy como lleva a pesar de la categoría de comer a pama a mí verá un poco verá al cargo de incluye a varias una de las causas de la y ahí ahora mismo nên có thể làm được kinh và làm bảo của thế giới. Bởi các con tư nó sẽ nhìn cái tình huống của mình tôi đã để đến chúng tôi đi của một cái media sola yang Yehuda David sotto mia de la niñez a mi mujer con Cuba, Maguarani. Aunque somos ciudadanos de la gente no mira, hasta que yo tengo yo con él. Ya esa mamá pesa, pero en Cuba fue una vez, Guaraní, Guaraní, Añetete, porque en Cuba en el tiempo de la colonia, 1750, está para él. Aguanta, oye, porque yo voy a ir hoy por la tengo que ya de hoy. Porque tenía acordada al 13 de agosto de 2013, acordada 8:39 y más el puro que Guaraní, o para ver Malete, o iba el puro a Guaraní. Cuando se llegamos de me iba y cuando hizo mi niña sanada, mi niña inculcada, traductores e intérpretes.
Sí, guardo eso. básico que de uso material didáctico. Então, mas o que aí não matar, não morrer, cara, algo que eu era aqui, tempo de piada, eu competencia comunicativa, dame a ver gramática dame una competencia comunicativa. Vende qua cambiare un verbo già un manate competencia lingüística, cambiare un manate libro anche competenza comunicativa, che era la persona che tutto la teniamo a un po' più in
pela menina, pela por aquele ato, versos reunidos. Nem era lugar de saber entender. May day you represent that you is ang tayo ng pagkain sa buhay sa ay luego unime sa pagkain kung ang ating po lingkungan de banyak ay kita caranya sa yang hampir jadi keko musim wahai kopi kopi ada kamu paminggu seminggu mana tete aku yang bawa yang libe warna yang lupa berjaya bisa dari sama bahasa Indonesia dia boleh seminggu dari ibu Amerika saya agak berkualitas mungkin saya dia beberapa penting saya bisa mungkin apa yang bukan sebelumnya ujian TPP saya lebih mudah. Evidentemente non dipende una pena combinare un paio quizá una vez que cosas a veces con la joven a nivel político que me panela de pago a ver tanto a mesa ya voy a correr ya esa joven ya por el tiempo de ganar lo que a ver yo la feliciano a ver inverso a mujer que por para que por años que por años que para con esa joven ya por subir oye esa ahora mañana que entra pues cuando yo dije esa ahora ya se visualiza y yo ahora ya traer estos libros, estos materiales, la película, la película, la película, oye, no puede dar la TV, le da un estatus diferente al idioma guaraní, la tuya no se ya chucar, la hija la está mucho más que si no te la miran en guaraní. Pese a lo que llama el guaraní, o sea, hacer el guaraní de amor, a ver, tuviste como bajar a preparar tu si que iba a para el libro, para esa, oye, esta tecnología. Kalau muda berikut, jadi si mana bisa berapa orang ini, yang orang sama ini yang tambah terjadi apa itu. Kalau ada yang kita ada ini kita tahu orang yang berikan ini kan. Bisa yang mau yang mau masuk, orang punya TPM, ini agak kuat masuk. Hanya yang buat itu orang dari program, warna apa? Yang demi gue itu WhatsApp, PM, akan dilakukan apa? Jadi saya jadi perlu aku jadi atau kan sampai tema. Hoy vamos a ver el impacto que ya por la concha para 407 que está acá a la banda y pasó la entrada y pues por favor el vehículo. El guía blanco, capa 407, por favor, pueden ver. Parece que es el que estamos acá, ¿sí? Vale. Quiero pedir al profesor, está Félix, pues ahora con Félix González, al vehículo, ahora y se viajó, como que nos lleva acá, a un pequeño de Baquepa, a Metemeto, para hacer barrera, Baquepa, por lo que me gusta a ella, ahora por un proyecto, por un proyecto, ahora voy a encontrar, voy a dejar a Luciano, voy a ver, también voy a dejar a Rubén, en materia para que haga, y lo prima, voy a dejar a la Félix, el número 15 de la prueba. Maitino señor fuera para esa papel de la casa de mi pena y con la vez y antes de la organización que sea ya echado mañana en luz a esa para ya de guaraní poca cuadro una vez ya tengo un proyecto para comprar con el mismo
uniamo appena poi una poi che la economia come abbiamo gente anche la carta e siamo che para masuk ke dalam sobre la tecnología, la tecnología e intertecnología. Vean el contenido que hace seminario, aunque a la hora de un para la vida, todo el idioma en mi mujer de vehículo estar a la posibilidad de ocupar. Pero en el 11 de noviembre, cuando ya fue sábado 11 de noviembre, empezaron a tenemos escuela calle como una extensión universitaria, como estaba en tu papel, como pequeño en tu pequeña política. Pero a tu museo probablemente a la representación de la política y a la que como que está pisando por el tema de la política, acabo de poner mi revista, por lo menos anual, tenemos una fecha la cual pero no hay que hablar cosas que no investigaciones científicas, algunas entrevistas personales importantes, pero resumen del Congreso de todo aquello que hoy es un político, se sabe que la ley personal o a venir a la reunión política, regional y cultural y regional. Hoy en Monterrey también vamos a decir que vengo de plano. ¿Sí? No quería ver. También un destacado poeta, profesor,
que nos acompañe acá. Otro autor del libro que estaba haciendo era Diego Navarro. Diego, otro que no te ha recomendado nada, porque al fin la vaya a caminar. Pues ahora va a un aplauso para los hijas, que tienen que trabajar. A todos los que llegaron, está presente también allá sentado a un costado, nuestro querido amigo Gilberto Vargas, de Radio Caritas. Dentro de un rato lo que está pasando acá, porque van a poder escuchar también en Radio Caritas. Ahí estaba Mentín Casano, adelante Mentín. Acaba de decir que estaba en la familia. Bueno, acá está Diego Duarte, él es autor y coautor con otro compañero de una obra que quiero que vuelva a repetir cuáles son. Aunque viene el tema más Para esa parte, Diego tenía marcado que era filología guaraní, campo de investigación, la traducción, con Enrique Santa Cruz Segovia, a Eva María Yambay. Enrique Santa Cruz, cuando yo llamó, pues es muy buena, porque hay una obra para mí, Enrique Santa Cruz. Ambuera nunca se llamaba una nueva de un superaba tercer colegio católico, los secretos de mi madre, pero sin primario o algo. Y bajar a Tuca, lo que nos lleva a cuenta de una aplicación peruana y atendido a la lengua y cultura guaraní, un mercado para que pueda dejar feliz, la gente de los artistas por el Perú. Muy haga tu recogida una pequeña muñeca, tu familia de representación de tu señora madre, que es la la terminología guaraní, léxico filológico aplicada en el campo de la traducción. Dejamos soñar con un mes. Tenemos ustedes, son libros que salieron recién, pero igual, en castellano. Acá hablamos de me acaba de informar también que Pedro, el gran libro de Valentín, de Margarita, todavía se está enfrentando al equipo de acá. Así es que Pedro García tiene también un libro publicado. Tenés acá, sí, hoy vamos a estar hablando de los libros, tenemos un poco de tiempo, vamos a aprovechar la presencia de la familia acá. Pedro García es, vuelvo a repetir, un destacado, en este caso ya joven, que hace una militancia muy importante en la vida social, cada peruano, ya acá con papá y mamá, por medio, hoy acompañándole por la estrella de nuestro programa. Así que bienvenido y podemos estar más cerca de los también. Antes que nada, gracias por dos cosas. Primero por decir mi joven. Entonces, nada, yo soy Pedro García Miró, más conocido como el cuchillero de Carapegua, en el buen sentido, ¿verdad? Todo el mundo en la calle me dice, sí, pero sí, ¿verdad? Entonces, bueno, empecé el tema del emprendedurismo hace bastante tiempo, tuve prácticamente 10 años de muchos desaciertos y finalmente la pegué con el tema del cuchillo, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo escribo este libro en el 2019, en noviembre de 2019. Necesitaba responder si era emprendedor o soñador y definía en un par de cosas. Me di cuenta y dije, yo voy a ser emprendedor el día en que yo pueda cargar mi heladera y pagar mi hambre con lo que genere mi empresa. En ese momento voy a ser soñador, antes de que eso voy a ser emprendedor. Y armé un plan, ¿verdad? Y ese plan se adelantó. Yo calculé que en 3 años más o menos me iban a llegar y bajaba en plena pandemia, en octubre, en septiembre de 2020 ya estaba viniendo la fabricación de cuchillos. Y en estos 3 años exporté en total a 15 países, tengo 2 países más que entregar en las redes sociales, yo como cuchillería Juan, llegué hoy tengo más de 114.000 seguidores sin pagar publicidad, que es lo más importante porque eso nos ayuda a nosotros a vender. Mediante todo eso hice el gran cambio de trabajo en mi casa, mi propio taller, a toda parte del mundo, y me di cuenta que en el tema emprendedurismo pasan 2 cosas. Hay
y con eso voy a terminar para no entender, que yo le llamo la libertad laboral. ¿Qué es la libertad laboral? Hacer lo que te gusta y que la gente te pague por eso. Entonces, hoy en día, yo trabajo de lunes a lunes, por decirlo de cierta forma, vivo en mi taller, trabajo en mi casa, hago al 100% lo que me gusta. Mi plazo de entrega son demasiado largos, casi 6 meses a un año. Estoy entregando productos de la gente me espera y no son baratos. No son baratos porque son 100% artesanales y evidentemente eso demanda mucho trabajo. Porque normalmente la gente, cuando va a hablar artesanía, la gente te dice, no, la gente no quiere pagar. No, ese cliente no es tuyo, ¿verdad? O sea, hay que cobrarse 100% de la calidad de una cartera de más de 800 clientes y si se puede vivir de la artesanía, se puede vivir. Entonces, quiero dejar 5 libros para tener y bueno, cualquier cosita estamos a la orden y gracias por el espacio. Hay gente, director y directora que están presentes y quieran invitarlo acá, pero a llevar su libro y paso a hacer una conferencia motivacional sobre el emprendedurismo y la búsqueda de éxito. Y entonces, si puedo dar un número celular, pero sí, como no, cualquier cosa en las redes, muchas ideas, pero el número es 081-745-041. Entonces, yo voy a agregar, el libro no solamente cuenta la experiencia, sino es un manual. Porque yo me di cuenta que muchos de los libros de emprendedurismo van a hablar de motivan, aprender cosas de ella y pelear. Entonces, de a poco, hermano, el emprendedurismo tiene que ser muy lento. Hay que probar la idea si funciona, y si funciona de a poquito vas dejando que crezca hasta que ese emprendedurismo, esa empresa te permita vivir de eso. 0981-745-041 para internet. Entonces, el tema de la charla por mi gusto es cuestión de organizarnos, pero básicamente el libro está dividido en 3 partes. Una parte que es la experiencia de todos los desaciertos y finalmente la segunda cuchillería. Otra parte que te habla de los 12 pasos del emprendedor, cómo tenés que empezar de tu sueño a pasar a vivir de ello. Y un tercer paso que habla mucho de los tips, por ejemplo, de llegar siempre puntual, un montón de cosas que hoy en día lastimosamente la generación es lo que no tienen en cuenta eso. Entonces, bueno, estamos a la hora de cualquier cosa. Gracias. Aguapusta a mí en la amable concurrencia. Ay, soy la inteligencia del dulce corazón. Oye, ya estaba un día que no le da juego. Pero estuvieron en el como casi entero para poder de reconocer, perdón a vuestra alteza hoy me debo. Si os vais a lo que me os ya a una ignorando y tabuda de Autévalente quisiera aprovechar este momento a la parte de mi instrumento a suplicar y para Ani amo y a Jarideo y compra siempre me ponete para tu dinero no sé qué. Esta bala se lo dio a correr y tu apunte. Para casi mi apunte a mi toque de gobi. Dai curaba y una anuncia ribeño de mamone. Hay donde va con un homenaje echaba y todo frío. Pero que esta se una joven no hay conmigo. Veamos que no tenga mejor ser, no hay más. Aunque para ir a hacer la muy a Pepe, a Lumite de Pepe, a un para se estoy o tiene la huesa a Jane, hay casi corazones que reñaron de la paz, se dan ahí porque ya tienen idea de la y testigo pena de la y de la ciencia. Se fue a tu gente entero y beneficio, caballeresco servicio, se le pega por la cuenta, o para mí va a recoger muy agradecido y aparte desde la misma iglesia por ver se corazón en nadie hoy no quieran ninguna porque se seguros y abajo
mente no igual que ni hambre a sufrir, puxa por ruim ni viva, a gente tá na mente, assim, pero miche, se cambia a proteva sede monaco, assim, se o seu nem puxa tareu nem proteva. Da emoan, pela tela poeta beituano, a para perder o que quería no tratar. Caballero, pueblo, 1930. Capítulo 36 de tanta pintada de estado que no mantiene hace, tu cambiar de cola,
me hace amando el pabellón una categoría ahí tocaba con él 8 temporadas. Pegándome que ya no tiene célula y se me dice escriba en español para entenderlo, dice. Apenas se hace para baño, yo para baño, y hoy, allí por ahora misma muchas, ya lo tiene a Moisés. Apenas dice yo soy correntino, aquí dice, me extraña que siendo correntino no sepa ahora mismo, porque por igual que yo creo que ya fue el primero licenciado en PPH, y que era el grupo corriente, dice, yo no, nosotros que nuestra mamá no nos enseñó para que los del sur no discriminen. Entonces no me marque a vos que hace la traducción, ya se llama que conocerse. Y llueve, ¿quién mucho llueve en mi casa con gotea chorro, no hay carne como por otro mandioca también. La lluvia no cesa, muchos ladrones, todos impíos me están vigilando. Lo poco que tengo me quieren quitar. La lluvia no cesa, el pobre se moja, quisiera que mañana ya caliente el sol. La belleza de una dama no se mide por la fama, sino la simple verdad que está en su humildad. Aquella que reconoce su ser sin ningún reproche es la doncella más bella de entre todas las estrellas. Tú eres bella mujer, la más bonita de mi querer. En ti como en una flor deposito todo mi amor, pues sé que lo cuidarás y como un jardín lo regarás cada instante, cada momento, sin reproche ni lamento. Tu sabia inteligencia me seduce con vehemencia y tu magnífica comprensión llama mucho mi atención. Tu visión tan genuina de la vida te determina como la diosa más dichosa que ama la vida hermosa. Eres leal, más que ideal, en la vida muy real. Tu alma más que la palma se siente con mucha calma. No hay duda que con tu ayuda nadie estará desnuda, porque la misión del gran amor está en tu corazón. No hay estrella más bella, ni con toda la centella, que brilla tan divina como su linda pupila. Por eso te idolatro y con ganas la pluma agarro para escribirte poesía y decirte una melodía. Tu sensible corazón despierta mi inspiración. Tu verdad es tu humildad convertida en realidad. Mi alma emocionada busca tu aire enajenado para gritar cada segundo mi amor a todo el mundo. La grandeza de una mujer se demuestra en su querer. Lo que la mano de Dios le ha dado con mucho amor, retribuye con alegría y en dulce y tierna melodía, brindando hasta con locura a todo el mundo ternura. Así con delicadeza describo toda la belleza que irradia la dama buena, siempre bella y serena, inspiración de ternura que guarda toda hermosura, que Dios bendiga su ser y que le brinde por siempre el placer. Gracias.
ya bisa abe Aisyah Wati dia pun dia udah kami regional kuliah lui yang namanya super itu bisa lagi lui oke kami dia pun pero oke pilihnya yang tadi juga yang itu juga ada gue kalau gue pikir dari gue berapa yang dia bisa minum ada wasuan jadi kita perlu kita ini kita